Bienvenidos y bueno, muchas gracias otra vez por acompañarnos en este ciclo de charlas. Hoy va a disertar Elena Díaz de Centelles. Voy a hacer una pequeña semblanza de Elena. Muchos de ustedes ya la conocen. Bueno, Elena, al terminar sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en vías de comunicación y luego de trabajar 11 años en proyectos de aeropuertos, decidió dedicarse a formar su familia e incursionar en la pintura artística, la actuación y la producción de teatro. Pero sobre todo se dedica al estudio de la historia argentina, a la historia rusa, estadounidense y en menor medida la europea. Participa como expedicionaria en el 21º y 25º cruce de los Andes a lomo de mula, realizado por la Asociación Cultural San Martín de la Cuna de la Bandera. En el año 2018, junto con la doctora Claudia Silva, fundan Charlas Sanmartinianas, con las que realizan charlas en escuelas primarias, secundarias y terciarias para difundir el legado y la obra del general San Martín en todo el país. Durante pandemia crearon un proyecto en el que lograron hacer un trabajo más profundo sobre la vida del Libertador, en el que se interactúa mucho más con los docentes y los alumnos. Charlas Sanmartinianas cuenta con redes sociales y un canal de YouTube con el que la difusión de la vida del padre de la patria trascendió el ámbito escolar para llegar no solo al público argentino, sino al mundo entero, con seguidores en el continente americano y en el europeo. En este momento está cursando el último tramo de la licenciatura en Historia en forma virtual. Diplomada en Sanmartiniana en Conducción y Liderazgo, dictada por la Universidad de Defensa Nacional. También diplomada en Malvinas, Educación y Valores, dictada por el Instituto Elevan. Posee cursos de ceremonial institucional dictado en el Instituto Nacional Sanmartiniano. Cursó la organización de eventos en espacios públicos, dictado por la doctora Flavia Bocani Cataldi. Ceremonial castrense, dictado en Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Y desde 2023 forma parte de la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Balcarce y San Martín. Bueno, Elena, bienvenida y te doy la palabra. Gracias, Quería María. aclarar que esto ya lo vieron en el flyer, pero Elena va a hablar de un tema creo que bastante inédito, que es San Martín y Washington. La verdad que cuando lo propuso a mí me pareció de gran interés, me parece algo novedoso, interesante y creo que bueno, estamos todos con muchas expectativas para escucharte. Así que Elena, bienvenida. Muchas gracias, María Alicia. Voy a compartir pantalla. Bien, te agradezco, María Alicia, que me vuelvas a convocar para una charla y también agradezco a Flavia, la presidenta de nuestra asociación, que cuando supo el trabajo que yo había hecho con la comparación entre estos dos libertadores, dijo esto hay que hacerlo, y esto hay que hacerlo para las charlas históricas del instituto, de la coordinación de asociaciones culturales, y bueno, acá estamos haciéndola. Bueno, a ver, ahora vamos, acá está. Yo, como de costumbre, lo que hago es primero, antes de empezar la charla, es mostrar las fuentes en las que yo me baso para hacer un trabajo de historiografía. Y como de costumbre, yo en este caso utilicé mi libro de cabecera de San Martín, en cuanto a San Martín se trata, y mi libro de cabecera es el libro del doctor de Marco, general de naciones, héroe de padres de naciones, general victorioso, perdón, héroe de naciones, del doctor Miguel Ángel de Marco. En cuanto a conocer un poco sobre lo que es la Revolución Norteamericana, tomé el libro de Bernard Bailyn, que
habla sobre los orígenes de la ideología de la Revolución Norteamericana. Como siempre digo, hay que contextualizar todo. Y este libro me ayudó a contextualizar la vida del general Washington. Y este libro, George Washington, padre de su nación, de Cynthia Parker, es el único libro que yo encontré en castellano sobre la biografía del general Washington. ¿Por qué, ¿por qué se me ocurre hacer este trabajo? Porque leyendo el libro del doctor de Marco, cuando San Martín llega a Londres en 1824, se hace un festejo por un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, en el cual el invitado de honor era San Martín. ¿Por qué lo invitaban? Era el invitado de honor en la celebración de la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué será? Porque lo consideraban un émulo de George Washington. Bien, ¿por qué? Entonces, esta pregunta que me hice yo en ese momento, ¿por qué lleva a esta charla, a este trabajo que hice para ver por qué estos dos hombres podían considerarse iguales? Bueno, a ver, sin mirar nada, sin ver ningún libro, sin ver ningún trabajo. Son dos libertadores, ¿sí? San Martín, libertador de 3 países, en realidad 4, en América del Sur. Y Washington, de 13 colonias inglesas en América del Norte. Listo, esto fue lo primero. Ahora miremos un poquito más adentro, más profundamente. San Martín nace en febrero, Washington también. Washington nace el 22 de febrero de 1732 en Virginia. San Martín nace el 25 de febrero en Yapeyú. San Martín era de una familia básicamente de campesinos, históricamente de campesinos. El primer militar de la familia de San Martín es su papá, Juan. Washington eran hacendados, era una familia muy rica, tenía muchos campos y era de buena posición, muy buena posición económica. La familia San Martín de Argentina, por temas de seguridad, el papá pide el traslado de Yapeyú a España. Pasan por Buenos Aires hasta que le dan la autorización y llegan a España cuando José Francisco tenía 6 años, donde estudia en una escuela pública y cuando llega a la edad de 11 años y 5 meses, entra al regimiento de Murcia, donde comienzan sus estudios militares. ¿Bien? El pequeño George Washington. Este muchacho pierde, este niño pierde a su papá a los 11 años y queda solo con su madre. Y su madre, una mujer de carácter, toma las riendas de la empresa familiar y maneja ella sus campos. Pero prepara a su hijo, lo prepara para el manejo de la empresa. Pero estudiando, va a una escuela religiosa que estaba muy cerca de su casa, pero después sigue un paso más, como si fuera una secundaria, a una escuela que quedaba a 30 millas de la casa, ya era más lejos. Pero no sigue los estudios universitarios. De los padres fundadores norteamericanos, él es el único que no estudia en la universidad. Los padres fundadores son todos aquellos que firmaron el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Lo digo por si alguno no lo sabe. Él es uno de los padres fundadores, pero ya vamos a ver que está considerado aún más arriba que cualquier otro. Así que, bueno, esto en cuanto a su educación.
estos jóvenes, cómo eran en sus personalidades. San Martín, como sabemos muy bien, que le gustaba leer, le gustaba leer historia, era una persona sumamente estudiosa y curiosa, que quería aprender todo lo que le interesaba y quería saber. Entonces leía mucho, leía historia, investigaba matemática, aprendía matemática, filosofía, sabía pintar, tocaba muy bien la guitarra, cantaba, era un chico aplicado, muy disciplinado y muy austero. Recordarán que su mamá en el testamento dice que de todos sus hijos, el que menos gasto le había ocasionado había sido su hijo José Francisco. Que desde chiquito él fue un chiquito muy austero y por supuesto siguió siéndolo toda su vida. Y todo lo que aprendió lo hizo a través del estudio formal. Él estudiaba y después exponía o ponía en práctica lo que estudiaba. Llegó a hablar 4 idiomas: castellano, inglés, francés e italiano. ¿Cómo era el muchacho George Washington? Nada que ver. No le interesaba leer, no le interesaba hablar idiomas. Lo que sí le gustaba era la contabilidad. Lo vemos en esta imagen, ¿no? Este es un cuadro de un Washington joven con una libretita y un lápiz. Seguramente es para llevar la contabilidad de sus campos, de su empresa familiar. Y no hablaba más que inglés, cosa muy común en los norteamericanos hasta hoy en día, y todo lo que aprendió, lo aprendió de sus esclavos. Sí, era muy trabajador, y él trabajaba a la par de los esclavos. Él iba al campo. Sus esclavos le enseñaban el manejo del campo, y él dominó todo eso, y ya después lo vamos a ver cómo sigue, cómo él se ocupó personalmente del campo. Y lo que aprendía, o era una persona intuitiva, lo aplicaba, y si le salía mal, lo corregía. Era todo a fuerza de andar, equivocarse y corregir. Eso también lo hizo en su vida militar. Acá también tenemos diferencias fuertes entre los dos. Vamos a explicar, San Martín tuvo una educación militar formal en un ejército de línea importante como era el español. El español era un ejército muy bueno, y ahí él se preparó profesionalmente en el ejército español. Washington formaba parte de una milicia americana. Y acá está la diferencia. América, todas las colonias en América, la colonia inglesa, la colonia portuguesa y la colonia española, tenían milicias en América. Los ejércitos profesionales se formaban en Europa, no se formaban en América. Acá las milicias americanas no tenían una formación profesional. Iban y hacían lo que podían en el campo de batalla. San Martín tuvo un desempeño en el ejército español brillante, pero además él todo lo aprendía en forma, como les dije, formal, en base a libros o lo que había estudiado en la academia. Pero recuerden lo que pasó cuando va de voluntario a la fragata en la Santa Dorotea. Que él iba de voluntario como infante de marina, pero lo ponen como jefe de 98 infantes, lo que le da una responsabilidad enorme. Pero él dice: yo no sé nada de guerras navales, y se pone a estudiar, compra libros y se pone a estudiar sobre táctica
de guerras navales, tácticas militares en el arma de naval. ¿Bien? Pero solo eso no, habla con oficiales profesionales, oficiales de carrera naval. El pobre muchacho Washington no tuvo esa oportunidad y él participó en la Guerra de los 7 Años, que fue una guerra que libraron Inglaterra en el continente norteamericano, Inglaterra, Francia y los indígenas. Ahí fue medio un lío de alianzas. Bueno, libraron esa guerra y él participó y llegó al grado de coronel. Pero llega al grado de coronel por méritos. Y bueno, él hacía algo, se equivocaba, pensaba, evaluaba y lo corregía. O a veces triunfaba, le iba bien. Pero todo era a base de prueba y error. ¿Por qué? Porque no tenía formación profesional en el ejército. Entonces, hacía lo que podía y era, como les dije antes, una persona intuitiva. Las personalidades. ¿Cómo eran estas dos personalidades tan importantes de nuestro continente? Y San Martín era muy reservado, ¿no? Guardaba muy bien los secretos y solo utilizaba la mentira cuando era por estrategia militar. ¿Se acuerdan cuando preparó el cruce de los Andes que les dijo a los indígenas del sur de Mendoza que iban a cruzar por ahí? Era una mentira, pero él sabía, pero era por estrategia. Bueno, San Martín sufre un desengaño tremendo con la corona española cuando tanto el rey como el príncipe prácticamente regalan el país a un monarca extranjero como era Napoleón. Entonces él, eso que fue horrible, en realidad el desengaño fue para todo el pueblo español, sumado a que él veía el maltrato que recibían los americanos, dijo, no, me vuelvo para defender la libertad de mi tierra natal. Y dentro de todos los que se volvieron, fueron varios, dentro de todos los que se volvieron al continente americano, yo siempre digo que sacamos el mejor premio, el premio número 1, porque es el mejor preparado profesionalmente y la mejor persona. No todos tenían el don de gente que tenía San Martín, y mucho menos la preparación. Así que ahí tuvimos una inmensa suerte. George Washington también se desilusiona de la corona británica. Pero ¿y cómo era este hombre? También era un hombre honesto, también sabía guardar un secreto y también decían que no podía mentir, que no sabía mentir. Y el desengaño con la corona británica es debido a los maltratos que recibía, y él como dueño de una estancia lo sufría mucho más en su parte económica, pero los ingleses maltrataban, además de considerarlos ciudadanos de segunda categoría, todos los americanos, los ingleses de América, eran considerados ciudadanos de segunda categoría, creo que igual que nosotros, y además estaban obligados a pagar mayores impuestos. Y bueno, eso sumado a otras cuestiones de carácter también impositivo que se les impuso, el pago de impuestos internos que manejó, y eso era lo que estaba prohibido. Pagar, que la corona británica, el parlamento británico, se metiera en las decisiones de aumentos o imposición de nuevos impuestos dentro de las colonias. Eso estaba mal. Entonces eso fue lo que estalló la Revolución Norteamericana junto con el conocido Tea Party. Muy bien. San Martín, sabemos que era una persona muy carismática, con una vida social muy activa. Él tenía una vida social muy activa en Cádiz. Él amaba Cádiz. ¿Por qué?
porque tenía una vida social sumamente activa, con todos los libros, los últimos libros que a él le gustaba, con tertulias que a él le encantaba, con bailes. Era una persona que bailaba muy bien. Y siendo una persona que para su época en España era alto, medía 1,70 m aproximadamente, un poquito más, entraba, llegaba a un lugar y se iluminaba. Entonces todas las miradas iban hacia él. Todos hablan de su sonrisa, ¿no? Que iluminaba, y esos ojos penetrantes. Pero además este muchacho, este joven, bailaba muy bien, así que siempre las miradas giraban a él. ¿Cómo era George Washington? George Washington era una persona muy alta, medía 1,88 m. Así que con solo eso, entrar llamaba la atención. Pero además también bailaba muy bien, y por ser de la clase social alta, económicamente alta, también era una persona conocida y soltero, así que siempre estaban atentas todas las señoritas cuando él llegaba. Como sabemos, José Francisco, nuestro libertador, se casa con Remedios, que era una niña de 15 años. A ver, niña ahora. En ese entonces, a los 15 años, ya estaba más que lista para casarse, porque a los 12 años de las niñas se empezaba a hablar sobre los candidatos para la niña. Esta familia, la familia de Remedios, era una familia prominente, muy rica, de Buenos Aires. Y no estaban de acuerdo con este casamiento porque él era un don nadie. No tenía fortuna, apenas era teniente coronel, totalmente desconocido, pero ella insiste y se casa, y por no tener un escándalo como ya había pasado en la ciudad, los padres, por miedo al escándalo, aceptan que se case con este militar totalmente desconocido. Pero bueno, él vive con su mujer de la misma forma que a él le gustaba, en forma austera, nada que ver con lo que ella había sido educada. Pero él sigue con su línea de conducta de austeridad. ¿Cómo fue la vida de George Washington? George Washington se casa con Marta, una viuda un año mayor que él. Marta tenía 27 cuando se casa con George Washington, de 26. Marta era viuda y tenía 2 hijos. También era muy rica, también tenía propiedades. Y llegaron a tener, los dos juntaron sus fortunas y llegaron a tener 3.500 hectáreas, donde se sembraba tabaco, maíz, calabaza y todo tipo de otras siembras que las rotaban, ¿no? Hacían rotación por el tiempo, ¿no? No tuvieron hijos, pero él cría a los hijos de Marta como si fueran propios. Siempre fue muy cercano a los hijos de Marta. Pero ellos sí vivían acorde a su posición socioeconómica. Y no solo que vivían, sino que se demostraba. Ellos demostraban al lugar socioeconómico al que pertenecían. Vemos en este cuadro, es un cuadro de la familia, y como este cuadro, esto es cuando son jóvenes, pero de este hay, cuando iba pasando, conforme pasaban los años, ellos hacían cuadros nuevos. Cuadros de este estilo de la familia de Washington hay varios, para demostrar, hacer un cuadro familiar. Los que han viajado un poco a Europa y han visto algunos palacios, hay muchos de estos, bueno, eso demostraba el nivel social que tenían. San Martín fue elegido primero con su regimiento, para formar su regimiento, después como jefe del Ejército del Norte, y después el jefe del Ejército Libertador, por toda su experiencia, ¿no? Por todo lo que él había sabido armar o juntar durante todos sus años de experiencia.
y arma su ejército de forma muy minuciosa. ¿Por qué? Porque todo tenía que estar organizado profesionalmente. Eso es lo que él quería, tener un ejército profesional. Hacer de estas milicias que no eran nada profesional un ejército profesional, para lo cual él enseña todo lo que sabe, pero también lo arma, lo estructura profesionalmente, que le da reglas claras. ¿Con qué? Claras y precisas, con el código de honor de granaderos, ¿no? Después él mismo diseña el uniforme. Y no lo diseña por moda precisamente, sino cada detalle del uniforme es defensa para el soldado. Desde el morrión, la pechera, hasta las botas, la forma del sable, bueno, todo está para defensa del soldado. Y como todos sabemos, luchó codo a codo con todos sus soldados. Y también para tener a su ejército correctamente y que no le faltara nada, luchó mucho con el gobierno de Buenos Aires para que le mande recursos. Cuando no los conseguía los recursos, puso su patrimonio, su sueldo casi completo para poder cubrir los gastos de su ejército libertador. Washington. ¿Por qué fue elegido para conducir el ejército revolucionario norteamericano? Washington era un político en realidad, porque él era el representante de Virginia ante el Congreso de las Colonias Americanas, norteamericanas. Y a él lo eligen porque de todos los congresistas, el único que había tenido una experiencia militar era él, y de los que habían, por ahí había algún otro, pero él tenía el grado más alto, que era el de coronel. Entonces lo eligen, pero además, y muy importante, todos estaban completamente seguros que él no se iba a convertir en un dictador, porque tenía ideas muy democráticas, era muy honesto y era muy patriota. Estaban convencidos que él no iba a hacerse un dictador o un nuevo rey o lo que sea, por todas sus virtudes democráticas. También recibió un ejército miliciano sin ninguna experiencia y él trató de formarlos. No tuvo la expertise que tuvo San Martín para su formación, así que hizo lo que pude. Pero sí trató de, al igual que San Martín, tener un ejército disciplinado. Y eso lo logra con castigos, por supuesto, si hacían algo incorrecto, pero también con la palabra. Él explicaba claramente cuál era la misión de ese ejército y cuáles eran las ventajas que iban a lograr luchando y ganando la independencia, ganando la revolución. Y también, al igual que San Martín, luchaba con la administración, el gobierno, que era un congreso, ¿no? Luchaba para que le envíen recursos y no lo lograba. Y ellos pasaron muchas necesidades. ¿Qué hizo? Marta, en este caso, en un momento que lo fue a visitar al campo de batalla, horrorizada por el nivel de abandono de estas tropas, le dice, lo que tenés que hacer es traer a congresales para que vean el estado en que están las tropas que están defendiendo la independencia de este país. Entonces trajeron congresales para que vieran de primera mano cómo estaban los soldados, que estaban con poca alimentación, que pasaban frío, y ahí nevaba. Entonces eh, dijeron, estos congresales realmente se impresionaron con lo que vieron, y así, de esta manera, consiguen los recursos para continuar con la guerra de la independencia. San Martín
gana todas las batallas, por supuesto, sacando a Cancha Rayada, pero él hace todas las batallas y las gana con recursos propios. Recursos propios, recursos americanos. ¿Sí? Washington, de todas las batallas con recursos propios, gana solo 3, las demás las pierde, y solo gana el final de esta revolución es Georgetown, ¿no? Que sí que la gana, ahí gana, es el triunfo de la guerra de la independencia, pero la gana con recursos franceses. ¿Por qué? ¿Por qué franceses? Porque cuando ellos firman la independencia, mandan delegados a distintos lugares de Europa. En esos delegados va Jefferson, que después fue el tercer presidente de los Estados Unidos, va Benjamin Franklin. Y van a distintos puntos. Benjamin Franklin fue a Inglaterra, pero Jefferson va a Francia. Y ahí estaba el rey Luis XVI y lo convence para que lo ayude. Y por supuesto que lo iba a ayudar, porque lo que le convenía a Francia era que Gran Bretaña perdiera las colonias americanas. ¿Por qué? Las colonias americanas ya eran un país bastante avanzado, muy avanzado diría yo, porque tenían muy baja analfabetismo, muy bajo, ya tenían industria y exportaban. Era una nación que estaba, las colonias estaban muy avanzadas y a Francia le convenía que ellos perdieran, que Gran Bretaña perdiera el apoyo de estos lugares, de estas colonias tan avanzadas. Entonces los ayudan. Con el paso del tiempo los ayudan tanto, que esto los perjudicó la corona francesa y bueno, el final es la Revolución Francesa en 1789. Pero ellos gastan recursos en la Revolución de los Estados Unidos y así es que ayudan a George Washington y gracias a ellos ganan la revolución con la batalla final que fue la de Georgetown. San Martín, terminado, ya sabemos, su famoso renunciamiento, le deja todo su ejército al general Bolívar, decide retirarse a su quinta de Barriales y su objetivo era hacer trabajos de campo, estar tranquilo con su familia, pero bueno, no puede hacer ninguno de estos, de lo que él quería, no lo logra por las luchas internas en Argentina, y termina sus días en Francia, pasa por Inglaterra, Bélgica y finalmente en Francia. George Washington también se retira, termina la guerra y se retira a sus fincas, pero sigue también haciendo la representación de Virginia, pero él quería trabajar en su finca también tranquilo. O sea, le interesaba la política, pero hasta ahí. ¿Qué pasó? Cuando deciden irse, él sí trabaja en política, pero San Martín no quería saber nada de política. Él no quería estar en el medio de ninguna rencilla política porque él sentía que lo iban a tironear de todos lados y que tal vez iba a estar obligado a elegir un bando, y eso es lo que él no quería. Porque su frase famosa dice que mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. Entonces eso es lo que él no quería y no iba a participar de ninguna rencilla política. George Washington fue convocado para ser el primer presidente de los Estados Unidos. Y él aceptó. ¿Por qué? Él acepta porque él no quería que se perdiera nada de lo que se había logrado.
Él tampoco quería, él no tenía ganas de ser presidente, no era una persona que quisiera ser presidente. Sí actuaba en política, pero ¿cuál era la diferencia? Que a él no lo tironeaban. Todos iban detrás de Washington. Fue el único presidente de los Estados Unidos en toda la historia en ser elegido por unanimidad. Nadie lo discutía. Entonces él aceptó ser presidente nada más que por eso. Porque miren lo que dice acá también. Muy parecido a lo que decía San Martín. Permítanme advertirles de la manera más solemne contra los efectos nefastos del espíritu partidista. Parecido, ¿no? Es muy parecido a lo que decía el general San Martín. Estos dos hombres estaban por la unidad de sus naciones. No les gustaban las rencillas políticas. Podemos tener diferentes opiniones en cuanto al hacer, pero la finalidad misma de todos tiene que ser el amor a la patria, el bregar por el bien de todos los habitantes de la tierra de ese país. ¿Sí? Entonces, Washington es elegido, y cuando él es elegido como presidente, primer presidente de los Estados Unidos, había 13 colonias. Todos, como les decía, lo seguían y lo respetaban. El, el periodo de presidencia es de 4 años, siempre fue así, y después le pidieron por favor que siguiera un periodo más. Aceptó por la misma razón que había aceptado la presidencia, para continuar y que se afirme bien, que se solidifique el gobierno norteamericano. Cuando termina su segundo periodo, se retira. No quiere saber nada. ¿Por qué? Porque él decía que corría el riesgo de convertirse en un dictador, en un gobernante, un monarca. Y eso era lo que él para nada quería. Lo mismo que San Martín, que nunca, que lo acusaban de querer ser emperador y todo, y él odiaba eso porque él nunca tuvo intenciones de eso, nunca quiso serlo. Washington también. Terminó su periodo, su segundo periodo de presidencia, y se va a su casa. Se va a su casa tranquilo, a trabajar en el campo. Sabemos que San Martín, después de irse, pasó por Gran Bretaña, por Bélgica y terminó en Francia, y después en 1848 se producen unas revoluciones muy bravas en Francia, empiezan en Francia, continúan en distintos lugares de Europa, y él sabemos que detestaba todos esos movimientos. Entonces tomó su familia y dijo, nos vamos a Inglaterra, pero pasando por un lugar, Boulogne-sur-Mer, que es de donde salían los barcos para Inglaterra. Y le gustó tanto el lugar que decidió quedarse, alquilando una casa, y ahí él pasa sus últimos 2 años. Muere el 17 de agosto de 1850. Bueno, este hombre pasó con 72 años, pasó por varias heridas de guerra, neumonía, úlceras crónicas, reuma, tuvo 2 veces cólera, tuvo cataratas, del cual lo operaron, y finalmente muere a sus 72 años. ¿Cómo llegó a los 72 años en el siglo XIX, cuando la expectativa de vida era de 50 años aproximadamente? No lo sé. No lo sabe nadie. La anatomía de este hombre era maravillosa, porque cómo hizo para llegar a esa edad con todo lo que había sufrido, no lo sé. Washington no se le conocían enfermedades graves, salvo la enfermedad de los dientes, que los pierde todos excepto uno solo, y durante muchos años él tuvo que usar una dentadura postiza hecha
hecha de marfil de rinoceronte. Al principio tuvo una dentadura muy famosa, tuvo varias dentaduras, no por supuesto. Una era de madera, pero una de las últimas que tuvo era de marfil de rinoceronte. Eso, nada más. Y casi no tuvo heridas de guerra. Después de dejar la presidencia, 2 años después, trabajando en la finca, se levantaba muy temprano, tomó frío, se enfermó de la garganta y 1 o 2 días, no pasó mucho tiempo, murió. Murió en 1799 con 67 años. Este hombre, que casi no había tenido enfermedades, salvo la de los dientes, no se le conocía otro tipo de enfermedad, muere por una angina, que hoy con un antibiótico se cura muy fácilmente. Esta es la comparación de 2 hombres, 2 libertadores, 2 hombres geniales por lo que consiguieron, pero ¿cómo lo consiguen? Por su honestidad, por su don de gente, por su patriotismo. Los 2 en eso se parecen. Hay otras cosas que no, pero en lo fundamental para ser dirigentes de una gesta tan importante, lo principal, como vemos, al final llegaríamos a esa conclusión, ¿no? Que son personas honestas, trabajadoras, patriotas y dedicados a obtener lo que querían, que era la libertad de sus pueblos. Muchas gracias. Bueno, Elena, felicitaciones y muchísimas gracias por esta charla eh, original, muy ilustrativa, muy actual, en el sentido que estamos trabajando siempre sobre los valores. Y bueno, este parangón que vos haces básicamente entre los valores de 2 hombres, bueno, más que famosos. Bueno, voy a dar ahora la apertura a las preguntas, así que si los que quieren hacer alguna pregunta, si quieren levantar la manito que tienen, ya saben, en los 3 puntitos en el margen superior derecho de su cuadradito, o bueno, si no lo saben hacer, me levantan la mano y si los veo les doy la palabra. Bueno. Acá preguntan, me lo preguntan por chat. Hay alguien que levantó la mano, pero antes estaba sí, la pregunta, ¿no es cierto? Hay una pregunta que dice, ¿hubo contactos entre San Martín y Washington? Preguntan. No se conocieron personalmente, no, para nada. Ana María Fernández. Troxler. Adelante, Ana María. No se te escucha. Tenés el micrófono abierto, pero yo por lo menos no escucho, no sé si el resto. No se escucha. Si querés escribirlo, yo lo leo por el WhatsApp. Bueno, la verdad que bueno, Mientras te tanto, están, agradezco te todas están las que me están llegando, te están poniendo. llegando las felicitaciones Y mientras muchas tanto. gracias a todos.
o se entendió todo o no se entendió nada, porque no están preguntando. Dice, ¿pudo leer la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos? Ay, no me acuerdo si la leí cuando, no me acuerdo si la habré leído, pero no me la acuerdo siquiera. No, muchas gracias, Elena. No. Ah, la voy a buscar ahora. Seguramente la leí cuando preparé la charla en estos libros, pero no me la acuerdo. Ana María tampoco se puede... no, No sé si está escribiendo algo. puede ser. Felicitaciones, Elena. Gracias, Susana, muchas gracias. Dice que Belgrano la tradujo en 2 ocasiones. Ah, qué bueno. Ana María dice, simplemente deseo destacar la conducta de ambos en cuanto al cuidado personal en pos de privilegiar su misión. Sí, más detallado fue San Martín, pero es lo que destaqué en varias ocasiones, que el profesionalismo de San Martín, la preparación profesional que tenía San Martín lo llevó también a eso, el saber el ámbito en donde se movía. Washington hizo lo que pudo, porque no estaba preparado profesionalmente para hacerlo y bueno, sus soldados no estuvieron tan preparados, no hablo en cuanto a su expertise a la lucha, sino preparados, protegidos en su La indumentaria. estrategia militar. Y la estrategia, claro, Pepe, la estrategia también es importante. No tenían armas, no hablo de armas para luchar, sino de armas intelectuales como para lograr resolverlo, ¿sí? Él aprendía con el devenir de las cosas y aplicaba lo que le parecía, lo que su intuición le mandaba, y, y actuaba en consecuencia y después corregía los errores. Era lógico que, a ver, que las metrópolis, tanto Gran Bretaña como España, no prepararan profesionalmente a sus milicias, porque corrían el riesgo ese, ¿no? Corrían el riesgo de ser atacados por sus propias milicias. Entonces los tenían ahí. Nosotros los manejamos. A ver. Bueno, yo quería mostrar acá, no sé si se ve. A ver, ¿será que me están... ¿Cómo, María Alicia? No sé si se ve. Ah, Es la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos. Es una traducción con el comentario del general Manuel Belgrano. bien, qué Así bueno. que si alguien Interesante. quiere tenerlo, bueno, trataré de sí. escanearlo y hacérselo llegar. Buenísimo. Elena, ¿podés repetir? Pregunta Luis Wallace. Dice, ¿podés repetir las batallas ganadas y perdidas y la zona de la última? Como en la zona en la última, no entendí. ¿Dónde fue librada la última batalla de Washington? Yorktown. George? Esa es la última batalla que, que libra el ejército de la independencia de los Estados Unidos, que es ayudado por la armada francesa. Llegan unos cuantos barcos con mucha gente, con muchos soldados, y gracias a ellos los ayudan y gana la batalla, la definitiva. Pero venían hasta ese momento venían perdiendo. Y bueno, llegaron los franceses y los ayudaron. Pero les costó caro a Francia eso, muy caro. Perdieron la corona. Esa batalla se la ve en la película El Patriota, en el cierre de la película. Exacto.
Sí, sí. Fue épica y bueno, así gana. Después Bueno, la verdad, una hermosa semblanza de dos personajes, ¿no? Dignos acá de... Eduardo dice, ambos fueron grandes demócratas, pero San Martín en su etapa peruana fue injustamente criticado por pretender ser un monarca, totalmente injusto porque nunca quiso serlo. No, no, ¿Será posible que no pueda comunicarme? ah, Es Eh, Marina de General Belgrano, del Instituto Belgraniano, María Alicia, la que quiere Hola, intenta hablar. Ahí está Marina. no sé si me están escuchando. Fuerte sí, y claro. perfecto. Sí, ¿Me están escuchando? No, sí, yo sí. simplemente, buenas tardes, sí, gracias. No sé quién habló, pero pienso que debe ser Flavia, ¿no? No, solamente la presenté, Marina, discúlpame, te presenté, me adelanté. No, yo lo que quería comentar era con respecto justamente a la despedida que Washington hace al pueblo de los Estados Unidos. Manuel Belgrano en la campaña al Paraguay, cuando está en Tacuarí, él había hecho parte de la traducción del inglés y frente al ataque de los realistas decide quemar todo, o sea, todo lo que había hecho lo quema y lo vuelve a rehacer, vuelve a rearmarlo cuando está preparando en el campo de batalla para la batalla de Salta. Y en ese momento él vuelve a hacer otra vez la traducción. Es muy interesante en la última parte, cuando él hace la dedicatoria, el prólogo, y dice para que lo lean, para que lo estudien, para que lo mediten y se propongan imitar, ¿no? Y habla de imitar a este hombre, a George Washington, en la forma como él actuó con respecto al respeto a los gobiernos y al ocupar cargos en los gobiernos, ¿no? Y esto está firmado en Alurralde el 2 de febrero de 1813. Bien, Sí. sí. Lo que sí es algo que no dije, después de Washington, de no aceptar una tercera presidencia, eso fue, no digo por ahí que fue imitado por los demás presidentes, sino que nadie se animaba a pretender ser más que Washington y aceptar una tercera presidencia. Esto fue así, nadie se animó a aceptar, no estaba dentro de la Constitución el no poder ser más de 2 veces seguida presidente. Esto fue así hasta Roosevelt, cuando él sí es 3 veces presidente, es la única persona en Estados Unidos que fue 3 veces presidente, por el que le tocó justo las elecciones o el fin de su segundo mandato durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para no cambiar de caballo en la mitad del río, él sigue siendo, y la gente lo vota para una tercera presidencia. No la termina porque muere, ¿no? Pero después de esto, para no tener el inconveniente de que otro presidente haga lo mismo, sí ponen una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos en donde no se puede ser 3 veces seguidas, en 3 periodos consecutivos, presidente de los Estados Unidos. Solamente 2 veces. Justamente la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos comienza diciendo: amigos y conciudadanos, nunca me parece más a propósito manifestaros la resolución que tomé de separarme del cargo que ocupo, que en estas circunstancias en que se acerca el tiempo de elegir un ciudadano que administre el poder ejecutivo de los Estados Unidos, y en el que debéis fijar vuestras ideas para designar la persona que haya de revestir con una comisión tan importante, así se esperará distintamente el voto público y no se me contará con el número de los que hayan de ser elegidos. Bueno, yo se los voy a pasar
a todos de alguna manera por, no sé, por WhatsApp o por mail, los que estén Podremos interesados. escanear, ¿no, María Alicia? Sí, sí, lo Escanear. podemos escanear y lo podemos subir en todo caso al grupo de WhatsApp y los que no están en el grupo de WhatsApp se los puede, alguien se los puede pasar. Así Sí. que creo que es interesante, son palabras muy interesantes. Así que bueno, si ya terminamos con las preguntas. Me dijo la señora, hizo una, ahí mandó el mail. Ah, bueno, si pueden, si quieren dejar el mail acá, después María Alicia desde la coordinación le podemos enviar esto. Perfecto, perfecto, se lo enviamos. Se lo enviamos. Bueno, Elena, desde ya, muchísimas gracias Por por favor. tu tiempo, por el tiempo, por haber preparado esta charla. Muchas gracias, como siempre, a todos los que nos acompañaron, una muy buena convocatoria. Y bueno, hacemos el aviso, el día 30 de octubre vamos a tener otra conferencia a cargo del profesor Rolando Lucero. Y quizás en medio de eso tengamos alguna reunión ya para las asociaciones, esas reuniones que tenemos informales para comunicar las actividades que vamos realizando. Así que por mi parte, muchas gracias y que tengan todos unas muy buenas noches. Gracias a todos por el respeto.